imagina una versión de ti, primero en control de sus miedos, que son los que nos limitan constantemente, apasionada y con la actitud y las ganas de tomar riesgos en función de lo que quieres alcanzar. Esa es tu verdadera capacidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Transformación Exponencial. Hoy va a ser un día espectacular porque vamos a hablar de un par de cosas que tienen un impacto significativo en la vida de todos ustedes y quiero darles las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Una de las razones, antes de que entremos en los tips que les quiero dar, una de las razones por las cuales gran parte de las personas se acercan a mí y que coincide un poco con la promoción que dimos de te sientes frustrado, te sientes que no tienes la capacidad de dar el próximo paso, no tienes la claridad para darlo. Tiene que ver con cómo funciona nuestra mente. Y antes de que entremos en todos esos detalles de técnicas y de cómo hacerlo, quiero darles una pequeña introducción a cómo funciona nuestra mente, porque creo que eso tiene un impacto significativo en todo lo que queremos desarrollar, y eso explica el por qué es tan complicado hacerlo solo y hacerlo simplemente con la fuerza de voluntad que tenemos. Toma un poco más de esfuerzo, toma un poco más de ayuda que eso. Y les quiero poner el siguiente ejemplo. Se levantaron esta mañana, se tomaron un café y mientras se tomaban el café pensaban en todos los problemas que tienen, en todas las situaciones por las que pasan, los problemas tal vez políticos, los problemas tal vez familiares, los problemas de toda índole por los que están pasando. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Nos conectamos con una serie de circuitos en nuestra mente o sinapsis que tienen que ver con esa emoción. ¿Qué pasa con esa emoción? La emoción es básicamente un evento que sucedió en el pasado. La emoción es significativamente un evento que recordamos y que guardamos en nuestro cerebro como una interpretación y que tiene un protocolo de ejecución que cada vez que nos sentimos de esta manera, pues lo ejecutamos de la siguiente forma. Entonces, esa emoción, ¿qué es lo que hace? Nos hace sentir de cierta manera. Cuando nos sentimos de cierta manera, ¿qué es lo que pasa? Creamos nuestra realidad. Y eso lo que hace es que vivamos en una realidad que tal vez es diferente a la realidad de la persona que está al lado, independientemente de que nuestras circunstancias sean las mismas, de que vivamos en la misma ciudad o de que estemos en el mismo país. De manera que cuando pensamos en situaciones frustrantes, de problemas, eso hace que tenga un impacto significativo sobre nuestras emociones y cómo nos sentimos. Y eso hace que afecte nuestra situación actual y que nuestra situación actual nosotros consideremos que sea nuestra realidad. Entonces, esa cadena de eventos, desde cómo me paré preocupado con esta situación hasta cómo eso define mi realidad, son problemas con los que lidiamos todo el día. Lo importante es entender que todo eso está en el pasado. Si estás pensando en problemas y en emociones, todo eso está en el pasado. Y tú me dirás, bueno, ¿cuál es el problema de que esté en el pasado? El problema es que cuando vives en el pasado e intentas predecir cuál puede ser tu futuro. Primero que nuestra mente es una base de datos gigantesca porque está todo en el pasado. Nuestra mente no está diseñada para pensar en el futuro. Y cuando piensa en el futuro lo hace de manera, nuestro pasado reciente tal vez es la mejor predicción de nuestro futuro. Lo que quiere decir que si estoy en una situación incómoda, de frustración, de molestia, de inconformidad, eso lo que hace es que mi futuro cercano sea exactamente el mismo. Es como imagínate que estamos trabajando por una compañía y vendemos $100 diarios. Esos $100 diarios que son nuestra venta se convierte, y cuando preguntas cuánto crees que vas a vender diario el día de mañana, pues son los mismos $100. De manera que es muy difícil predecir, pronosticar, intentar un futuro diferente cuando estamos todo el día viviendo en el pasado. Y cuando vivimos en el pasado, el gran problema es que vivimos en piloto automático. Y el piloto automático es tal vez el peor enemigo que tenemos, porque el piloto automático comanda 95% de todo lo que hacemos.
Y en esa manera, como comanda 95%, imagínense que nosotros no controlamos normalmente ni los latidos del corazón, ni la respiración, ni los parpadeos de los ojos. Así como no controlamos eso de manera consciente, tampoco controlamos cómo las emociones a veces toman control de nosotros, cómo reaccionamos ante retos o situaciones que se nos presentan. Es exactamente la misma situación. De manera que ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil movernos hacia adelante? ¿Por qué es tan difícil tomar esos retos? Porque gran parte del tiempo estamos viviendo en el pasado y gran parte del tiempo estamos trabajando en piloto automático. ¿Y cómo cambiamos el piloto automático? Seguramente es la pregunta de ustedes. Hay procesos que nos obligan a estar presentes. Cuando estamos presentes, imagínense que la mente subconsciente está aquí arriba y es la más grande y poderosa y controla el 95% de nuestra vida, y la mente consciente está por aquí abajo y es pequeñita y es casi el 5% de ella. Lo que está en el medio es nuestra mente analítica, es la capacidad nuestra de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida a pesar de las circunstancias en las que estamos, a pesar de que nos sintamos de otra manera. Entonces, si nosotros no podemos cambiar, si tú me dices, es que me siento de esta manera y no puedo pensar diferente. Si no puedes pensar diferente a cómo te sientes, lo que estás probando es que tu sentimiento, tu sensación, tus emociones comandan tus pensamientos. En esa manera, entonces creamos un círculo vicioso en el que pienso mal, me siento mal, y como me siento mal, vuelvo a pensar mal, y sigo pensando mal, y me vuelvo a sentir mal. Y ese círculo vicioso continúa tomando control de nosotros. Y la cadena importante de eventos que tenemos que entender es que, como pienso, hablo, como hablo, afecta mis emociones, como me siento, en base a esas emociones, afectan mi comportamiento. Mi comportamiento tiene un control sobre mi personalidad y mi personalidad direcciona mi destino. Entonces, importantísimo entender cómo los pensamientos tienen impacto gigantesco sobre nuestro destino. Y es por eso que es tan complicado, porque ustedes me dicen, pero es que lo que necesito es motivación. Y cuando viene alguien y me dice, Luis, lo que necesito es motivación, les digo, mira, la motivación es como un rocket, como un cohete, que lo tiramos y que tal vez no funciona por un periodo de tiempo, eh, un par de días, tal vez un par de semanas, tal vez un mes, pero eventualmente nuestro cerebro de nuevo nos lleva a lo que es su área de confort. Tal vez me siento muy entusiasmado en un proyecto o en perder peso o en qué sé yo, cualquiera de los objetivos que normalmente nos ponemos. Pero me levanto del mismo lado de la cama, me tomo el mismo café todos los días, hablo con las mismas personas, tengo la misma rutina, voy al mismo gimnasio o hago la misma cantidad de cosas que eventualmente se convierten en la rutina que me regresa a donde yo estaba. Y ese es el proceso normal. Por eso todo este tipo de procesos, donde necesitamos, y por eso lo llamé transformación exponencial, porque requiere una transformación mucho más profunda de lo que muchas personas hablan. Si de verdad quieres cambiar, si de verdad estás comprometido con ser la persona que tú quieres llegar a ser, requiere cambios importantes en tu vida. Cuando trabajas en la superficie es posible que tengas resultados, y tal vez tengas resultados tal vez un poco importantes, pero los cambios significativos vienen cuando trabajas en el core, cuando trabajas en lo profundo, cuando los cambios vienen de algo mucho más importante. Y eso es transformación exponencial, y de eso es que les voy a hablar el día de hoy. Y bueno, primero les doy las gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y voy a compartir una serie de láminas y me voy a despedir en este momento de nuestros amigos de Instagram, porque no van a tener acceso a ver las láminas que estamos compartiendo aquí en el live de Zoom. Así que o se conectan a Zoom o tendrán tal vez la oportunidad de verlo luego grabado. Así que me despido de ustedes y sigo con ustedes aquí. Para aquellos que no me conocen, soy Luis Piñate, tengo 30 años de experiencia corporativa, pero en los últimos 10 años los he dedicado básicamente a trabajar con personas.
a trabajar uno a uno con presidentes de bancos, con dueños de compañías, con militares, con médicos, con psicólogos. Mis estudios son una maestría en mercadeo, estudié estrategias de negociación en Harvard University. Tengo estudios de programación neurolingüística, de neurociencias, estoy certificado como coach ejecutivo en la Universidad de Miami y en la actualidad trabajo con asesores, como asesor de instituciones financieras, de compañías transnacionales, de múltiples ejecutivos, líderes y dueños de negocio. Y soy autor del libro Sobreviviendo a la Jungla Corporativa, que es tal vez el compendio de toda mi experiencia corporativa trabajando y viviendo en otros países, pero también del estudio de la metodología secreta del éxito y la teoría de la adaptabilidad. Y soy el creador de esta metodología de transformación exponencial que ha cambiado la vida de más de 500 personas en todo el mundo. Eso me ha dado la oportunidad de estar en muchísimas palestras internacionales, en los principales canales de televisión y de radio y impresos en los Estados Unidos. Y les doy gracias por eso, porque esa es una oportunidad que he tenido gracias a que hemos logrado juntos cambiar la vida de tanta gente. Ahora, vamos a hablar de las 3 claves principales para transformar tu vida. Y es lo que les prometía que les traía hoy. Entonces, clave número 1, o vamos a hablar primero de si te sientes estancado, no sabes qué desarrollar en el futuro, en qué trabajar, tal vez estás perdido, no sabes dónde poner tu energía y tu dinero, no tienes claridad de acción. ¿Es esto como te sientes en este momento? Me gustaría tal vez hacer una pequeña encuesta aquí en Zoom, pudieran sí o no, si tienes una idea clara de cuál es tu propósito de vida, si tienes una idea clara de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas. Ahí están respondiendo. Bien. Pero gran parte de ustedes, 70% de ustedes no tienen una idea clara de cuál es su propósito de vida y qué bueno porque vamos a trabajar en eso. Creo que puedo compartir con ustedes después comparto con ustedes estos resultados, pero 70%, 73% de ustedes no tienen idea de cuál es su propósito de vida. Entonces sigamos aquí con nuestra presentación. Entonces, ¿qué es el propósito de vida? Bueno, el propósito de vida es tal vez también llamado nuestra área genio. Es ese don, ese regalo que te diferencia de los demás, que define tus valores, que te energiza y que te apasiona. El propósito de vida tal vez lo definimos como la siguiente fórmula. Ese don con el que nací, con el que me reconocen desde siempre, desde niño, que adicionalmente a eso me apasiona y me energiza y me hace sentir muy bien y que está alineado con mis valores. Ahora, es un poquito más difícil, un poquito más complejo que los voy a llevar con uno de los ejercicios principales que yo hago con mis clientes para desarrollar o para entender cuál es nuestro propósito de vida. Y los llevo a esto y vamos a hacerlo juntos. Quiero que presten atención a esto y que se imaginen lo que vamos a plasmar aquí en su caso particular para entender cómo afecta esto. Entonces, primero entender qué es lo que amas, qué es aquello que te encantaría hacer y en el caso hipotético donde el dinero no existe, donde el dinero no es una variable en nuestras vidas, esto es lo que tú te dedicarías. Y si esto es lo que amas, entender también qué es lo que el mundo necesita, cómo eso que tú amas se conecta con lo que el mundo necesita, de manera que tú sientas esa conexión importante con, bueno, estoy haciendo algo que tiene cierto significado. Cuando haces eso, consigues tu misión. Pero vamos a complicarlo un poco más. Es eso en lo que eres bueno. Ahora, cuando combinas lo que amas con lo que eres bueno, entonces llegamos a algo que se llama pasión. Es esa pasión que necesitamos entender y que necesitamos trabajar. Cuando hay algo que amo y algo en lo que me he preparado y a lo que me he dedicado tiempo y que ese tiempo tal vez no me molesta, porque
que lo estoy invirtiendo en algo que amo hacer, me convierto en el mejor. Y gran parte de mis clientes cuando vienen a mí me dicen, Luis, tengo la oportunidad de hacer este negocio y cuando le pregunto, ¿por qué lo vas a hacer? Bueno, porque cuando hago los cálculos me va a dar una buena cantidad de dinero. Le digo, pues no lo hagas. Porque el dinero cuando no está acompañado de pasión, pues en el 99.9% de los casos no funciona. Ahora, cuando trabajas en algo que te apasiona, te conviertes en el mejor que hace eso. Entonces el dinero siempre viene por detrás porque no hay nadie mejor que tú. Entonces ese es ese otro ángulo de verlo. Y para complicarlo un poquito más, entonces pensamos en por lo que te pueden pagar. Entonces decimos, bueno, si entendemos la combinación en lo que el mundo necesita, conjuntamente con lo que me pueden pagar, entonces caemos en lo que es la vocación. Y si después entendemos lo que yo soy bueno con lo que me pueden pagar, terminamos en lo que es nuestra profesión. Y el compendio de todo esto es lo que está en el medio, que es nuestra área, que es nuestro propósito de vida. Como verán, no es una situación tan sencilla, son varios elementos que están ahí, pero todos lo logramos. Cuando estamos en este proceso de transformación exponencial, lo logramos y entendemos exactamente cómo hacerlo. De manera que es un poquito complicado porque muy pocos le hemos dedicado el tiempo a entender esto. Y además hay ángulos que son todavía un poquito más complejos. Cuando estamos en este sector donde coincide lo que soy bueno, más lo que amo, más lo que el mundo necesita, termino sintiéndome pleno, termino sintiéndome cómodo, pero sin dinero, porque no me están pagando por eso. Cuando analizamos algún otro sector, encontramos que tal vez estoy en este sector que está entre lo que amo, más lo que el mundo necesita, más por lo que me pueden pagar. Entonces me siento complacido, contento, pero inseguro. ¿Por qué inseguro? Porque tal vez no siento que soy bueno en eso, no le he dedicado el tiempo a eso. Luego, cuando estamos en esta área pequeñita, este triángulo donde estamos entre lo que es bueno, por lo que me pueden pagar y lo que el mundo necesita, me siento muy cómodo, pero vacío. ¿Por qué vacío? Porque no es algo que yo amo, es algo que de verdad me gusta hacer. Y finalmente esta área que está entre lo que amo, lo que es bueno, para lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar, me siento muy satisfecho, pero tal vez con un sentido de inutilidad, porque no siento que estoy aportando nada al universo, no siento que estoy aportando nada a la sociedad. Y, y muchos de nosotros nos sentimos tal vez en una área particular, tal vez en una que mezcla dos, que mezcla tres. Esta es la complejidad de trabajar en lo que es tu propósito de vida, tu área genio. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Primero vamos a trabajar en una pequeña matriz, un cuadrante de área genio donde segmentamos de esta manera. Lo pueden hacer de cualquier otra manera, pero tal vez segmento A1, B1, C1, y sobre esto sobreponemos lo que es la matriz. Entonces encontramos, y aquí puse dos ejemplos claros de tal vez dos personas con las que he trabajado, y conseguimos este círculo que está en lo que el mundo necesita. Imagínate que trabajas para una fundación, eres... haces algo que sientes que el mundo necesita, trabajas para un grupo de personas que de verdad necesitan ese apoyo, pero no sientes que te están pagando lo que necesitas para vivir como quieres vivir. No es exactamente lo que hagas. Y nuestro trabajo, luego que lo identificamos, es tratar de movernos con eso hacia el centro, tratar de llevar ese círculo hacia el centro. Igual, gran parte de los casos con los que trabajamos son personas que tal vez ese círculo que está debajo es un típico contador que dice, bueno, soy contador porque mi papá era contador. Yo trabajo en esta firma de contaduría que paga los biles, pero lo hago porque me pueden pagar por eso. Pero la verdad es que está bien alejado de lo que yo amo, bien alejado de lo que uno necesita y tal vez no siento que soy el mejor haciendo lo que hago. Entonces, es cómo llevar esa situación actual en la que estoy hacia lo que es mi área genio, lo que es mi propósito. Entonces, es un poquito identificar dónde nos encontramos y un poquito identificar luego cómo gran parte de los casos es, Luis, esto es lo que hago.
pero soy contador, o soy chef, o soy vendedor. Pero la razón principal es que no han entendido cómo monetizar las cosas que aman, las cosas que de verdad son importantes para ustedes. Entonces, ahí es donde está gran parte de las veces la clave. Cómo monetizar las cosas que de verdad yo quiero. A veces pasamos toda nuestra vida tratando de acumular capital para llegar a una edad para poder hacer las cosas que queremos. Y no entendemos que tal vez funciona mejor a la inversa, que es identifico lo que quiero, lo que me apasiona, me convierto en el mejor haciendo eso y el dinero siempre viene por detrás, porque cuando soy el mejor no hay nadie que se pueda comparar conmigo. Entonces, esa es una gran disyuntiva entre tal vez trabajar para en un futuro poder hacer lo que quiero o hacer lo que quiero hacer y ser el mejor haciendo. Este es un pequeño testimonial de una de las clientes que tenía problemas con entender su propósito de vida. Vamos a ver qué dice. Al principio tenía mis dudas antes de empezar con este curso, porque él dijo que después de este curso uno podía saber, como por decir, el propósito de uno. Y yo tenía hace mucho tiempo buscando como qué es lo que quiero hacer, qué quiero con mi vida, y dudé un poco. Igual así, me lancé y lo hice y estoy muy contenta con el resultado. Después de 2 meses y medio de puro aprendizaje, eh, entendí qué es lo que quiero. Te mando un beso, Laura. Laura de Curazao, una excelente historia no solamente de pasión cuando entendió lo que quería hacer y cómo convirtió eso en un negocio fructífero para ella y para su familia. Vámonos a la segunda pregunta. Entonces terminamos la clave número uno. La clave número uno es tu propósito de vida. ¿De verdad lo entiendes? ¿De verdad tienes claridad sobre qué es lo que tú quieres desarrollar y esa área es para la cual tú eres único? Todos tenemos cosas que hacemos peor que el promedio, cosas que hacemos en promedio y cosas que hacemos mejor que el promedio. ¿Tienes identificado eso que haces mejor que el promedio? Si es así, ¿cómo lo desarrollas y cómo lo conviertes cómo lo monetizas de manera que sea efectivo para ti y para desarrollar el futuro que quieres? Entonces, esa es la clave número uno y espero que esta técnica de cómo identificar tu área genio o tu propósito de vida los haya ayudado. Ahora, te sientes que no eres capaz de alcanzar tus objetivos. Tus metas parecen complicadas o imposibles. Escuchas con frecuencia en tu mente eso que te dice es muy difícil, eso no va a suceder, no te lo mereces, es muy complicado. Me gustaría escuchar un poco su opinión respecto a esto y vamos a hacer otra encuesta aquí rapidito sobre eso. A ver cómo nos movemos hacia otro poll. Un segundo, estoy tratando de ver cómo me muevo hacia esa otra pregunta. Bueno, por alguna razón esto no me deja cambiar de... Ok. Bueno, simplemente me gustaría escuchar por ustedes en el chat si esta es la manera como se sienten. Sienten que su mente, su mente es tal vez uno de los principales enemigos que tienen. Sienten que su mente está normalmente complicando las cosas, normalmente haciendo que las cosas sean más difíciles de lo que son. Si es así, entonces la clave número 2 es cómo trabajar en el mindset. Les explico, vamos a hablar un poquito sobre el mindset. ¿Y qué es el mindset? El mindset es ese cúmulo de pensamientos, identidades, hábitos, valores, conductas, creencias, rutinas que conforman lo que creemos que somos nosotros. Eso es lo que hace
que yo sienta que soy tal vez una persona que no se comunica bien, que soy una persona difícil, o que soy una persona que no sirve para relaciones, o que soy una persona que no sé trabajar con el dinero, o que no me sé mover con el dinero. Todo viene a partir del mindset. Y aquí es importante entender dónde están esas creencias limitantes. ¿Cómo funciona una creencia? Una creencia es simplemente una interpretación de una situación que nos pasó tal vez en el pasado a nosotros. Tal vez una interpretación nuestra o tal vez una instrucción o una, un comentario de alguien con autoridad en nuestra vida, nuestros padres, nuestros abuelos que nos decían el dinero es complicado, el dinero es difícil, no importa cuánto lo trabajes, el dinero es muy difícil. Y nosotros crecemos con esa creencia y lo que hacemos es buscar en nuestra vida evidencias de que esa creencia es así. Nuestro cerebro es un experto buscando evidencias que soportan las creencias que tenemos. Entonces, aquellas evidencias que prueban que el dinero tal vez vino fácil, esas no las tomo en cuenta. Solamente tomo en cuenta las que prueban las creencias que yo tengo. Entonces, es importantísimo entender si tu mente funciona como un aliado para ti o si tu mente funciona en contra tuya, saboteando todas las ideas que tú tienes. El mindset puede ser el culpable o el aliado de que las cosas no sucedan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es entendiendo principalmente que esos pensamientos que están en tu mente no te definen. Y a veces tendemos a pensar, y esto es lo importante de estudiar neurociencia, de entender cómo funciona nuestra mente, que los pensamientos que están aquí nosotros siempre le damos una validez del 100%. Es que eso es así, porque mi mente me dice que es así. Y la verdad es que no es así. Los pensamientos no te definen. Los pensamientos son simplemente una interpretación que tienes ahí y que has estado viviendo a través de ella. Y que tal vez ese pensamiento, esa creencia es la que no te está ayudando a moverte hacia adelante. Entonces, ¿cómo cambiar esa creencia? Hay varias técnicas para ajustar el mindset, pero tal vez antes de hablar de las técnicas es importantísimo dedicar el tiempo a entender cuál es el mindset que tenemos, porque la calidad del mindset que tengamos es la calidad de nuestra vida. Y para aquellos que son empresarios, también es la calidad de tu negocio, porque es la manera como piensas. Entonces, cómo pienso, qué está instalado en mi mente y cómo yo respondo a eso es tal vez una de las claves importantísimas en la vida para lograr ser exitoso. Y aquí tengo uno de los testimoniales de uno de nuestros clientes que en este estudio de mindset entendió que sus miedos eran la clave, la limitación principal. Vamos a escuchar qué. Me ayudó a conseguir y a reconocer los miedos que yo tenía, que realmente los tenía ocultos, el miedo de seguir adelante, el de conseguir tantas cosas, me los ayudó a reconocer y a transformarlos en fortalezas, porque uno anda en la vida sin saber para dónde agarrar y para dónde coger, nunca consigue un norte. Les va a ayudar muchísimo en su vida. Gracias a Vicente, que trabajó con nosotros desde Venezuela, te mando un abrazo y ha cambiado su vida de manera significativa también. Que entender cómo funciona nuestra mente y cómo ajustar esa mente a lo que nosotros queremos es un trabajo importante. Gran parte de nosotros hacemos lo que la mente nos dice que somos capaces de hacer, y no al revés. Y les pongo un ejemplo. Bueno, yo quiero ser doctor, quiero estudiar medicina. Mi mente me dice, eso es muy difícil, es muy complicado, es muy costoso, tú no vas a poder hacerlo. La mente, recuerden que no está hecha ni para hacernos felices ni hacernos exitosos, está hecha para ayudarnos a sobrevivir, de manera que cualquier cosa que para ella suene un poco riesgosa, complicada, va a tratar de llevarnos a un área donde estemos cómodos. Entonces, cuando decimos, bueno, tal vez ser un doctor no, tal vez un enfermero, entonces tal vez la mente te dice, bueno, un enfermero es complicado, pero es un poquito menos complicado que ser médico, y tú terminas siendo enfermero. Entonces, es como que tú permitir que la mente controle las capacidades que tú puedes, a las capacidades que tú puedes acceder, y no al revés. Yo quiero ser médico y necesito que mi mente sea mi aliado principal en ayudarme a conseguir ese trabajo, esa oportunidad. Tiene que ver de nuevo con cuál es la calidad de mindset que tengo y cómo logro modificarlo. Y con eso terminamos la clave número 2. Ahora, la número 3. Tienes excelentes ideas que no se concretan.
inicias muy bien algo y luego caes de nuevo en el estanque. Tienes un plan, pero lo ves muy complicado. Entonces, si esta es la manera como tú te sientes, en la mayoría de los casos tiene que ver con no tienes un plan estratégico de vida. Y esa es la clave número 3. Plan estratégico de vida. Tal vez nosotros que hemos trabajado para corporaciones y para compañías, y seguramente la mayoría de ustedes ha trabajado también en corporaciones o para alguna compañía, el plan estratégico es siempre esencial, es entender cuáles son las cosas que tengo que hacer para alcanzar los objetivos. Y he trabajado con expertos planificadores industriales que lo han hecho muy bien para compañías, pero que jamás lo han hecho para ellos mismos. Entonces es entender, primero, cuál es el objetivo que quiero alcanzar, dónde quiero estar en 2 o 3 años, cuáles son los resultados claves que necesito para que eso sea una realidad, cuáles son las relaciones estratégicas, qué iniciativas tengo que tomar, cuáles son los hábitos que me ayudarían a convertirme en esa persona, cómo los controlo, cuál es la medición. La verdad es que lo que no se planifica no se ejecuta. Y si no llegamos a planificarlo, es muy difícil que se convierta en realidad. Entonces, el plan estratégico personal es una herramienta necesaria para poder hacer que las cosas se conviertan en realidad. Entonces, les hago algunas de las siguientes preguntas. Y por aquí arrancamos en el plan estratégico. Primero, identificar cuál es ese objetivo. ¿Quién es esa persona en la que me quiero convertir en 2 o 3 años? ¿Y cuáles son los resultados que tienen que suceder para que yo me convierta en esa persona? ¿Qué tiene que pasar para que yo me convierta en el presidente de esa compañía o en el dueño de este negocio que quiero construir o cualquiera que sea el objetivo que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son las cosas que tienen que suceder? Y luego, ¿qué valores debo instalar en mí para que eso se cumpla? Porque en gran parte de los objetivos, los valores que son necesarios para que ese objetivo se cumpla no están en nosotros. Entonces, ¿cómo adquirir esos valores y cómo los hago parte de mí para que me ayuden en este proceso de crecimiento? Eso es gran parte de lo que tenemos que empezar a hacer. Y luego lo complicamos todavía un poquito más. Nos vamos a un poco más en detalle. Esos resultados claves que necesito, ¿cuáles son las iniciativas que lo apoyan? ¿Qué presupuesto tienen? Si es que tengo que invertir en algo, si es que tengo que entrenarme en algo o pagar por algo. ¿En qué fecha lo voy a hacer? ¿Cuáles hábitos tengo que implementar, anclar dentro de mí? ¿Y cómo voy a hacer el seguimiento? Estas son cosas que a veces lo pensamos, pero que muy poco lo ejecutamos y que es esencialmente importante. Porque ¿cómo alcanzar algo que no está siendo planificado? Es importantísimo crear lo que yo llamo un marco de acción, donde todo, absolutamente todo lo que yo hago en el día a día apoya alguna iniciativa que apoya ese objetivo. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que gran parte de las cosas que hacemos todo el día no apoyan en ningún objetivo. Y es por eso que perdemos tanto tiempo, y es por eso que perdemos energía, y es por eso que pasan 2 o 3 años y nos encontramos en la misma situación en la que estábamos antes. Entonces, importantísimo entender resultado clave y cómo lo que hago en el día a día apoya ese resultado clave. Y si no lo está apoyando, pues no vale la pena que lo haga. Y finalmente, las relaciones estratégicas. Muchos de nosotros dejamos, si la consecución de un objetivo particular tuyo está amarrado a una relación estratégica con una persona, con una compañía, es absurdo que pretendas dejar esa relación al azar, a la suerte. Es como cuando alguien me dice, tuve la suerte de sentarme al lado del presidente y poderle plantear las cosas que yo quería o las ideas que yo tengo. Eso no es cuestión del azar. Cuando mi objetivo depende de una relación estratégica con una persona, pues la busco. ¿Quién es esa persona? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los objetivos que persigo con ella? ¿Cuáles son los canales de comunicación o los bridges of communication? ¿De qué le hablo? Le hablo de los perros porque le interesan los perros. Le hablo de los caballos porque le interesan los caballos. Una persona familiar, una persona soltera. ¿Cuáles son los canales de comunicación que tengo con ella? ¿Cuáles son las estrategias que voy a diseñar para desarrollar esa relación? ¿Y cuál es el plan de acción que tengo para desarrollar esa relación? Si es estratégica para mí, no la puedo dejar al azar. Y gran parte de nuestro plan estratégico personal incluye las relaciones estratégicas y cómo desarrollo esas relaciones estratégicas. Entonces, es tomar el control de las cosas
y sentirme que yo soy el responsable. Porque cuando yo soy el responsable de las cosas, entonces yo tengo la capacidad de cambiarlas. Cuando yo no soy el responsable, entonces busco todas las excusas posibles para probar que como yo no soy el responsable, simplemente no había manera de hacerlo. Yo soy el responsable absolutamente de todo lo que me pasa, de todas las personas que conozco, de cómo desarrollo esas relaciones y de los objetivos que alcanzo. Entonces, cuando plasmamos eso en un documento, ese documento lo seguimos y lo controlamos y lo medimos, aquello que pensábamos que era imposible, aquello que pensábamos que era inalcanzable, aquello que pensábamos que era imposible, pues se convierte en realidad, tan sencillo como eso. Estoy lleno de experiencias de personas que pensaban que sus sueños eran inalcanzables y que 2 años después, 1 año después, 6 meses después, los han alcanzado. Entonces, gran parte y una de las claves importantes que les recomiendo utilizar es plan estratégico personal. Ahora, todo esto que les he hablado hoy, esta es otra de nuestras clientes que da un poquito una visión de cuál fue su experiencia cuando trabajó con plan estratégico. Los últimos 3 años de mi vida realmente estaba en una necesidad increíble de reformularme mis prioridades, el tiempo que le estaba dedicando y el enfoque que le estaba dedicando a mis sueños, a crear la vida que yo quiero tener. Y ese cambio de mindset, como lo llama él, es realmente increíble. Lo hice en un proceso sumamente disciplinado, en el que me ha ayudado a conocerme muchísimo más de lo que pensaba que me conocía y enfocarme a trabajar en mis metas de una manera disciplinada. Y realmente en muy poco tiempo he visto cosas increíbles. Ana, te mando un abrazo. Increíble cómo Ana, después de que estructuró sus metas, sus objetivos, sus iniciativas, tomó control de su vida y ahora está despegada en una cosa muchísimo superior a la que estaba. Ahora, estos son elementos, y esto es lo que quiero, son muchos los testimoniales que yo tengo que voy a compartir con ustedes y que han transformado la vida de tanta gente en muchas partes, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Pero a lo que quiero llegar es que estos son elementos, tal vez 3 elementos puntuales de lo que es la transformación exponencial. Hablamos un poquito de lo que es el propósito de vida, hablamos un poquito de lo que es la evaluación del mindset y un poquito de lo que es el plan estratégico. Y estos son 3 elementos importantísimos. Pero me encantaría dedicarle 5 minutos a que hablemos de cuál es el programa completo de transformación exponencial. Es un programa que tiene 8 pasos. Esta metodología arranca por una evaluación inicial, que es evaluar todos esos aspectos de nuestra vida. Muchas veces vienen personas a trabajar conmigo pensando que esto es lo que quieren alcanzar, sin darse cuenta que hay aspectos de su vida que están tal vez contrabalanceando eso, y esa es la razón por la que no lo logran. Entonces, arrancamos por una evaluación inicial, luego trabajamos en un propósito de vida, que fue lo que trabajamos, una de las estrategias que les di el día de hoy. Finalmente, y no solamente el propósito de vida, pero también cómo ese propósito de vida se combina con los valores que tengo, que he tenido el resto, desde que nací, y los valores que he desarrollado en toda mi vida. Luego pasamos a entender el mindset, de nuevo, qué es lo que está en mi mente y si eso me está ayudando o me está saboteando lo que quiero alcanzar. En el paso número 4 nos vamos a reprogramar el mindset. Utilizamos 4 estrategias principales para lograr cambiar la manera en la que pensamos y pensar de una manera diferente que sí apoya lo que nosotros queremos lograr. Y les puedo decir que funciona y funciona de una manera magnífica. Y les pongo un sencillo ejemplo. Así, si tú me dices, Luis, yo no sé manejar el dinero, yo no tengo capacidad de hacerlo. Eso es una creencia que está puesta en tu mente, que está instalada y que estás buscando evidencia de que eso es así. Así como esa creencia, tienes otra que dice, tal vez escribo con la derecha, pero soy incapaz de hacer nada con la zurda, con la mano izquierda. Cuando yo me entrené con budistas, una de las cosas que hice fue empezar a escribir con la mano izquierda. Cuando tú pruebas que eres capaz de cambiar una creencia que tenías, tan sencilla como esa, entonces entiendes que eres capaz de cambiar cualquier otra creencia. Y esas son parte de los ejercicios que hacemos en reprogramación de mindset en la etapa número 4. La número 5 es trabajar en la determinación, o lo que se llama en inglés el grit,
que son los 4 pilares principales para ser exitosos. Y esos pilares son persistencia, coraje, pasión y resiliencia. La pasión ya la entendimos en el paso número 2. Entendimos cuál es nuestra pasión, nuestro propósito de vida, lo que nos energiza, lo que nos apasiona, lo que nos hace felices. Entonces trabajamos en el coraje y ahí trabajamos los miedos. ¿Cuáles son esos miedos que no me permiten moverme hacia adelante? Y la intención no es vivir en ausencia de los miedos, sino aprender a vivir con ellos. Porque los miedos también son interpretaciones que pusimos en nuestra mente, tal vez por un evento que vivimos, o simplemente hay miedos que no vivimos ningún evento, pero que los instalamos ahí. Y 99% de las cosas que los miedos nos dicen que pueden pasar nunca pasan. Pero aún así nosotros lo vivimos y vivimos con ese miedo. Y lo que aprendemos en esta etapa es: voy a hacer las cosas que quiero hacer a pesar de los miedos. Cuando trabajamos en resiliencia, es entender la razón por qué, lo que se llama en inglés el Big Why. Es esa vocecita que te dice aquí, a pesar de que todas las cosas están horribles, que la situación es complicadísima, la razón por la que tú tienes que superar todo esto es aún más poderosa que todo. Entonces, esa resiliencia que está aquí, hablándote en el oído, cuando tienes una razón por qué suficientemente poderosa, no hay nada que te pare. No hay nada que te pare. Cuando estás haciendo esto por tus hijos, cuando estás haciendo esto por dejar un legado, cuando estás haciendo esto por qué sé yo, repagarle a tus padres los sacrificios que han tenido, cuando estás haciendo esto, cuando tienes una razón por qué poderosa por detrás, no hay nada que te pare, y eso lo trabajamos en la parte número 5. En la parte 6 trabajamos la identidad. Y es un capítulo súper emocionante, porque la identidad es algo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tener varias identidades al mismo tiempo. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo ser policía y ponerme el sombrero de policía, y luego me quito el de policía y me pongo el de papá, y hago cosas diferentes a pesar de que sigo siendo policía, y me quito el de papá y me pongo el de amigo, y tal vez soy diferente. Esa capacidad que tenemos nosotros de tener identidades diferentes, la utilizamos en función nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos esa identidad a la que yo me quiero convertir en 2 años o en 3 años, pero en vez de esperar a 3 años a que eso suceda, la anclo dentro de mí, la instalo dentro de mí hoy. Y empiezo a vivir esa identidad la empiezo a alimentar con las cosas que necesita, y empiezo a actuar como esa persona que quiero ser en 3 años. Y eso abre los caminos, la vibración y el universo de una manera extraordinaria. Y para eso tal vez uno de los quotes, de los dichos de uno de los actores ingleses que a mí más me impactó, que trabajó con identidad, decía: siempre pretendí ser alguien que no era, y eventualmente me convertí en esa persona, o esa persona se convirtió en mí, pero finalmente nos conocimos. Es decir, yo he trabajado en esa visión de lo que quiero ser y eventualmente me convierto. Eso es lo que trabajamos en identidad. En el paso número 7 trabajamos en los hábitos. Es el estudio que yo hice de más de 80 años de hábitos de éxito, y cuáles son los 8 hábitos que son el factor común en lo que todos los autores desde 1900, desde finales de 1800 hasta 2019, coinciden que son hábitos importantes para lograr ser exitosos. Y ahí en la etapa número 7 se los explico, los trabajamos, aprendemos cómo anclarlos, aprendemos cómo desarrollarlos y hacerlos parte de nosotros. Y luego utilizamos todo lo que hemos aprendido en estas 7 etapas anteriores y lo plasmamos en un documento que es el Plan Estratégico Personal, del cual ya les hablé. Y ese es nuestro documento de vida, y ese es el documento que nosotros, por el cual nos vamos a regir, y no vamos a hacer nada que no esté plasmado ahí, porque eso simplemente garantiza de que lo que queremos lograr, convertirnos, lo vamos a lograr. Y esa es la metodología que cambiará tu vida de manera impresionante. Ha cambiado más de 500 vidas en todo el mundo, y no he tenido un solo cliente, uno solo, que no haya logrado obtener sus objetivos. Así que de manera, esta es una metodología que logrará cambiar tu vida. Ahora, quiero hacerles una pequeña oferta a aquellos que estén dispuestos, a aquellos que quieran trabajar conmigo, a aquellos que quieran hacer esta metodología.
Normalmente esta metodología en programa individual, 1 a 1, cuesta $5.000. Cuando lo hacemos en programas grupales, cuesta $1.500. Grupales hablo de 5 hasta 10 personas. Lo que yo les ofrezco hoy, hasta esta mañana era $250, pero yo les ofrezco hoy y la noche de hoy un descuento especial de $200. ¿Qué incluye estos $200? Que los pueden pagar inclusive en 2 pagos mensuales de $100 cada uno. Pero esto incluye toda la metodología de transformación exponencial conmigo, en vivo. Y gran parte de las preguntas que siempre me hacen, que las voy a responder antes de que ustedes me las hagan, son, bueno Luis, pero ¿qué pasa si no lo hago ahora? No pasa absolutamente nada. Sigues en el status quo en el que estás, tal vez te das cuenta dentro de 3 meses o dentro de 6 meses que nada ha cambiado y entonces te preguntas, no, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y gran parte de nosotros vivimos nuestra vida en esa situación, en ese círculo vicioso del que les hablaba. Lo que pienso se convierte en lo que siento, y lo que siento comanda mis pensamientos y nos quedamos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un programa individual y uno grupal? Bueno, el individual es estrictamente conmigo, y el grupal sigue estando conmigo, pero somos un grupo y el nivel de interacción tal vez es un poco más limitado, pero la cantidad de información, los ejercicios que hacemos son exactamente los mismos. ¿Cuánto tiempo dura y qué tiempo tengo que dedicarle a esto? Bueno, son 9 sesiones, de las cuales hacemos una a la semana. La verdad es que duran 2 meses y un poquito. El tiempo que tienes que dedicarle es el tiempo de la sesión y tal vez algún ejercicio que tengas que hacer en algún momento, que lo dejamos para un poquito más adelante. ¿Y qué es lo que incluye todo esto? Bueno, pues yo soy fiel creyente del número 8. Mi vida está relacionada con el 8. Nací el día 8, nací en el año 68. La primera vez que estuve en China, que vieron mi fecha de nacimiento, vieron que el 8 para ellos es un número mágico. La metodología tiene el número 8, son 8 pasos, que no fue diseñado de esa manera, se terminó siendo así. Así que yo quiero regalarles 8 aspectos importantes con ese precio. Primero, las 9 sesiones de trabajo en vivo conmigo, pero también todo el material de apoyo para cada una de las sesiones. Van a recibir un email por adelantado con las cosas que deben estar pensando o preparando, y luego los ejercicios que vamos a trabajar. Incluye todos los ejercicios prácticos que vamos a desarrollar en grupo y algunos individuales en cada uno en su casa. Incluye todos los formatos para preparar el plan estratégico personal. De ese que les hablé como una de las claves. Incluye el estudio completo de la metodología secreta del éxito, todos los pasos que incluyen toda esa metodología secreta del éxito. Incluye un 20% de descuento en otros programas que podamos desarrollar juntos, y incluye una sesión privada conmigo de 15 minutos. Después que tengamos nuestras sesiones grupales, pues van a poder tener una sesión privada conmigo de 15 minutos, aquellos que lo deseen. Y luego incluye una charla de adaptabilidad sin costo alguno, que tiene un valor de $100, lo que quiere decir que el costo final de todo esto va a ser mucho menos que 100. Ese es el regalo que les quiero dar. Esa es mi manera de llevar esta metodología a grupos más grandes, a personas en todo el mundo que puedan beneficiarse de toda esta metodología. Y la oferta de nuevo que queremos hacerles es $200 por toda esta cantidad de material de la que les hablé, y lo pueden hacer. La idea nuestra es que iniciemos esto el 23 de septiembre. Para iniciarlo el 23 de septiembre, me gustaría que ustedes, esto es solo para 50 personas, de manera que todos los que puedan garantizar su cupo, está abierto aquí en este website, que es Agile CNG Events. Está para que puedan pagar $20 y garantizar su cupo en este grupo. Hasta el 16 de septiembre este costo va a tener $200 y luego va a subir a $250. De manera que los que quieran entrar en este website en este momento y garantizar con $20 su cupo, ya su cupo estará garantizado, y de aquí a que inicie el 23 de septiembre, pues tendrán que completar los $100 que cubre el primer mes, y luego para el segundo mes tendrán que pagar los otros. Esa es
ese es tal vez mi regalo, esperando que esto, de nuevo, no tengo un solo cliente en la historia en los últimos 10 años que no haya logrado el éxito exponencial, y estoy seguro que ustedes no van a ser la excepción y van a llevarse el mejor de los regalos y de las herramientas que yo les puedo dar. Ahora me gustaría que abriéramos tal vez un par de preguntas.